El fútbol unificó a Venezuela en una sola pasión, la Vinotinto. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados, pero lo importante es que dimos el todo por el todo y la Vinotinto una vez más llena de orgullo al país. Señores, francas noches. Francas noches, Venezuela, qué alegría saludarles. Jueves y estamos felices por el éxito que estamos teniendo como programa y a través de las redes sociales. Esto, por supuesto, gracias al trabajo que están haciendo ustedes en sus hogares. Saben que este programa depende solo de ustedes, de la participación en las redes sociales, que ustedes pongan Canal I a las 10 de la noche todos los días en esta cita franca, que es ineludible para informarse de lo que ocurre a nivel nacional e internacional y, por supuesto, disfrutar del segmento favorito de todos los venezolanos, la silla franca. Una silla franca que el día de hoy no les quiero ni contar lo buena que va a estar. Hoy tenemos con nosotros a una diputada muy joven de la Asamblea Nacional, a la que hay que preguntarle muchas cosas, pero también tendremos a un candidato presidencial que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, un hombre que no va a las primarias, pero tampoco deja de hablar de la primaria. Hablaremos con Ratti, Luis Ratti, sobre este asunto tan interesante y los recursos que va a introducir y que ha introducido también en el tribunal y en la Contraloría venezolana. Señores, está bueno el programa el día de hoy, pero todo va a depender de ustedes. La trascendencia de este espacio, la construcción de la televisión informativa que tanto Venezuela merece, se hace con ustedes en su casa y con nosotros en este estudio. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I, la etiqueta Francas Noches, y no se olviden que estamos estrenando Instagram y estamos en Instagram como @Francas Noches Piso Canal I para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios que yo sé que tienen muchísimos. Comenzamos de inmediato en este espacio donde la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Una comisión delegada de la Asamblea Nacional aprobó la solicitud del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para un permiso de salida del país. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén a favor de aprobar la solicitud realizada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada la solicitud. El permiso solicitado por el presidente de Venezuela para ausentarse del territorio nacional obedece a cumplir con una gira internacional a la República Popular de China, en donde ya se encuentra desde este martes 5 de septiembre la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Pues a viajar. Nicolás Maduro va a China, se encuentra con Delcy Rodríguez en la República Popular China y ojalá las alianzas funcionen lo suficiente, porque lo preguntábamos acá a un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo preguntamos también a unos economistas, si tanto se quejan, por ejemplo, del bloqueo y las sanciones, cosa que puede ser lógica, no digo lo contrario, ¿qué pasa con esas alianzas estratégicas que se han hecho con Rusia, China y los demás aliados? ¿De qué manera funcionan cuando se sigue viviendo la realidad económica que se sigue viviendo, que además es reconocida por los estándares internacionales como una de las más preocupantes del mundo? Si quieren corroborarlo, revisen la última lista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde Venezuela se ubica en los 3 últimos lugares en la pobreza extrema y uno de los países de más alta preocupación a nivel de crisis humanitaria severa. O por otro lado, pueden visitar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde no califica a Venezuela como una economía emergente, a pesar de que Nicolás Maduro quiere entrar a los países con economía emergente llamados BRICS. ¿De qué manera se hace? No lo sé. Lo cierto es que ojalá este viaje sirva y funcione para que algún día la economía levante cabeza. Ojalá no sea simplemente para estrechar lazos ideológicos. Luego de su renuncia, la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, denunció diversas irregularidades que están sucediendo en torno a estos comicios que se realizarán el 22 de octubre, destacando que estas elecciones solo generan incertidumbre en los venezolanos, y estamos citando.
cuando la plataforma unitaria definió el reglamento marco para la elección primaria, dejó por fuera aspectos muy importantes, como es el caso de la participación o no con el CNE y el tema también de los inhabilitados, que fue algo que se me olvidó mencionar durante mi discurso. Aún el país no tiene una respuesta por parte del sector político de qué se va a hacer si llega a ganar alguien que no esté habilitado para ser candidato, o qué va a pasar si el que gana, aún estando habilitado luego de ser electo. Cabe destacar que Uzcategui mencionó que no ha tenido encuentro alguno con los integrantes de la comisión y señaló que estas elecciones no se deberían realizar porque no están dadas las condiciones. Ya lo habíamos dicho, sabíamos que María Carolina Uzcategui venía por allí porque además la tuvimos en la silla franca, se lo preguntamos en reiteradas oportunidades y dijo: yo estoy de acuerdo con la primaria, quiero que se realice la primaria, pero las condiciones no están dadas. De hecho, habló sobre los centros de votación donde se están estableciendo y decía que no cumplen con los estándares de seguridad suficientes, pero especulábamos también de su afinidad con algún partido político que no va a participar en la elección primaria y que se habla de que el consenso mira hacia Maracaibo, hacia el estado Zulia, se pudiera traer un candidato, ponerlo en Caracas y no necesariamente sería para ganar una elección. Y por allí se dice que María Carolina Uzcategui era pieza de ese supuesto consenso que apunta a Manuel Rosales. Ella acá alegó que no era de ningún partido político, que en ningún momento estuvo vinculada a Un Nuevo Tiempo y que lo que hace y dice, lo hace y lo dice porque está segura, según lo que vio y vivió dentro de la Comisión Nacional de Primaria. La primaria hoy está en vilo. No sabemos si va o no va. Lo cierto es que María Carolina Uzcategui ahora apuesta de manera directa a que no se realicen. El candidato a las elecciones internas del Partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, aseguró que la tolda blanca será la herramienta para el cambio en Venezuela. Esto tras afirmar que confía y que contará con el respaldo de las bases de su partido, el Partido Blanco. Durante un encuentro con el Buró Nacional Sindical de Acción Democrática, Martínez precisó que cuenta con el respaldo de este gremio para convertirse en el abanderado por el partido de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Ante esto designó a Miguel Quirós como jefe de su campaña interna. En este sentido, Quirós enfatizó en la necesidad de hacer valer el artículo 182 de los estatutos de la tolda para escoger al candidato presidencial mediante la elección de base. Qué interesante la política dentro de esa fracción de Acción Democrática, una fracción que además se aleja de Henry Ramos Ayub por considerar que tenía demasiados años frente al partido, que no se hacían elecciones internas. Luego se aprueba un estatuto nuevo en donde el 182, y para aclararlo, dice que el candidato a ser candidato presidencial por el Partido de Acción Democrática debe ser electo internamente. Mucho cuidado con esto. Cuando estuvo acá Bernabé Gutiérrez en la silla franca, se le preguntó que si el 182 del estatuto que él aprobó decía que debe ser electo por elección interna el candidato, y hay 7 que aspiran lo mismo, él dijo que él era el único candidato a Acción Democrática porque él era candidato desde antes que se aprobaran esos artículos, ese estatuto, y desde el año 2022 él es el candidato a Acción Democrática. Lo que generó gran división dentro de la división de Acción Democrática. Un partido que además ha apostado por la unificación del país, y lo han dicho todos. Lo ha dicho Carlos Prosperi, que está dentro de la primaria, lo ha dicho Bernabé Gutiérrez, lo ha dicho Luis Eduardo Martínez, y lo han dicho todos los de Acción Democrática que han estado en la silla franca. Pero ¿cómo se unifica un país o una oposición si no se es capaz de unificar su propio partido? Eso es una buena pregunta para Acción Democrática. Luego de transcurrido casi 5 meses, el alcalde de Baruta, Darwin González, brindó declaraciones para esclarecer los hechos de 2 funcionarios que forman parte de la alcaldía del municipio, quienes presuntamente estarían vinculados con hechos de legitimación de capitales. Veamos. El mandatario municipal enfatizó que no tiene acceso a los expedientes y calificó de irresponsable la acción de realizar un pronunciamiento cuando desconoce el proceso de averiguación. Además, reiteró que la alcaldía ha colaborado de manera oportuna con la Fiscalía y con el Ministerio Público ante todas las solicitudes que han hecho. Primero, ¿por qué no me he pronunciado? Simplemente no tengo acceso a la información, a esos expedientes, y sería irresponsable de mi parte
pronunciarme ante algo que no conozco. Segundo, que un funcionario recibió dádivas o prebendas para obtención de beneficios constructores, falso, porque este ciudadano no trabajaba en la alcaldía de Baruta para esa fecha donde colocan estos supuestos desembolsos. Tercero, de las 7 construcciones que existen de HP en la organización Las Mercedes, yo nada más di 2 permisos de inicio de obra y solamente una culminación de obra. Cuarto, la ordenanza de Las Mercedes no la firmé. Por tal motivo no me pueden acusar de que yo he promovido esta ordenanza. Quinto, sí me operé. Y aquí está la prueba. Y lo pueden verificar en sus investigaciones. Darwin González también informó que los funcionarios fueron suspendidos de sus cargos, según dicta la normativa. Es importante destacar que estas declaraciones del alcalde González se producen luego de que los funcionarios Harold Sosa y Juan Carlos Posner, ambos pertenecientes a su despacho, fuesen detenidos en el mes de abril del presente año por presunta entrega de permisos irregulares a la constructora HP. El alcalde Darwin González ha intentado defenderse con el tema de las construcciones ilegales. Estuvo acá en la silla franca. Hablamos de las construcciones ilegales. Hablamos de la permisología. Dijo que había 17 construcciones y que todas estaban aprobadas ilegales y estaban dentro de zonificación. 4 días después, explota la bomba de la corrupción en la cara de funcionarios del gobierno y de estos 2 funcionarios de la alcaldía de Baruta por 17 construcciones, las cuales había dicho el alcalde que eran legales y que estaban dentro de la zonificación. Algo muy importante dentro del derecho y dentro de la organización de un gobierno municipal es que los directores responden de manera directa al alcalde. El alcalde es el jefe del director. Atención con esto. Y al ser el jefe del director, lo que haga ese director lo hace copartícipe al alcalde de lo que está ocurriendo. Incluso en la presunción ya apunta al jefe del director. Porque así como le pregunté en su momento al fiscal general de la República en esta silla que por qué le habían dado 30 años de cárcel solamente a los custodios que eran partícipes de la tortura en las cárceles venezolanas y no se investigaba la línea de mando porque es que esos custodios respondían a alguien. Lo mismo pregunto acá. ¿Y esos directores no respondían a alguien? ¿Cuál era la línea de mando? No, es que yo nada más firmé uno y di por culminado uno. Y además la ordenanza de Las Mercedes no la firmé, la firmó la Cámara Municipal. Ahora le vamos a ir a la Cámara Municipal de Giorgetto Palián, porque no es la Cámara Municipal de Luis Aguilar, porque se lo preguntamos. Pero esa ordenanza no solo pasa por la Cámara Municipal. Entonces hay que estar muy claros en eso. Y hay que estar muy pendiente de lo que puede ocurrir. Y no estoy asegurando absolutamente nada, estoy explicando cómo funciona la línea de mando en un gobierno municipal. Y un director le responde a un alcalde. Por otro lado, en la misma entrevista, el alcalde se retiró de la entrevista luego de preguntas incómodas de los periodistas. Señores, los periodistas estaban haciendo su trabajo y cumplieron con su trabajo y la responsabilidad que tienen con su carrera, que es social. Preguntar lo que la gente quiere saber. El que no cumple es el funcionario público que no hace su trabajo y su trabajo es darle respuestas al ciudadano. Y las respuestas faltaron. Lo que quiere decir es que el trabajo no se hizo. Cambiamos de información. La embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez González, indicó y anunció que la petrolera Indian Oil reactivará operaciones en el país. En este contexto, la jefa de la misión diplomática señaló que se reunió con los ejecutivos de la empresa petrolera y además ha dicho que quienes expresaron su gran interés con el sector del gas. Asimismo, Rodríguez se comprometió a solicitar que los despachos y organismos especializados del país evalúen la posibilidad de iniciar una relación bilateral en esta área que resulte positiva para ambas naciones. Seguimos en el ámbito de las relaciones internacionales. Venezuela y China firman acuerdo de Big Data para el procesamiento de imágenes satelitales. La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, estuvo en el Centro Internacional de Investigaciones de la Big Data para el Desarrollo Sostenible.
visita que se genera a propósito del viaje de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como parte de la agenda de cooperación con la República Popular China. En ese sentido, la vicepresidenta sectorial firmó un memorándum entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y además con la finalidad de establecer una cooperación en materia de procesamiento y análisis de imágenes satelitales de diversa índole, dadas las capacidades internas del país y del ministerio, así como para apoyar decisivamente y decididamente la profundización del programa de transformación digital de la nación. Señores, llegó el momento de la silla franca y del primer corte. Tenemos en la próxima parte, para que vayan participando a través de las redes sociales, a Angelita Mayo, ella es secretaria juvenil de Acción Democrática y una diputada joven con quien vamos a hablar de muchos temas, como diputada, pero también de su partido Acción Democrática, que hoy ha dado tela que cortar y que sigue dando tela que cortar por esas diferencias que existen a nivel interno. Entonces, de la voz de una joven es interesante escuchar qué tiene que decir. Angelita Mayo, en la próxima parte. A su disposición las redes sociales, @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, @Francas Noches Piso Canalí. Hagan llegar dudas, sugerencias y comentarios. No olviden la etiqueta Francas Noches. Por favor, tenemos con nosotros a Angelita Mayo. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven desde casa. Buenas noches para ti, pero acá se saluda Francas Noches, así que la invito a decir Francas Noches. Buenas noches, ¿cómo es? Francas Noches. Francas Noches. Francas Noches. Pronto viene el jingle de Francas Noches y la gente va a venir preparada para decir Francas Noches. Perfecto. De hecho, las noches venezolanas ya no se saludan con buenas noches, sino con Francas Noches. Así es. Excelente. Angeli, bienvenida. Gracias, gracias. Diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. Así. Qué complicado está ese partido, Angeli. Bueno, esto ha sido, Acción Democrática la próxima semana cumple 82 años Sí. y ha sido una universidad de la alta política, donde los conflictos nunca han escaseado y es por eso el talante democrático que siempre ha mantenido AD en el tiempo, donde los compañeros, dirigentes y líderes que han surgido de Acción Democrática no son producto de la improvisación, sino que vienen producto de estos debates internos y por supuesto de la formación y el roce que esto genera. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, pero ¿tú eres de la línea de Bernabé Gutiérrez o de Martínez? Bueno, yo soy de la línea de Acción Democrática. Por supuesto, el secretario general de mi partido es Bernabé Gutiérrez y con él, que nos dio la oportunidad a los jóvenes de poder posicionarnos con nuevas caras y nuevas energías en distintos cargos a nivel nacional, por supuesto que hay una lealtad importante, no hacia un hombre, sino hacia un jefe político que vino a colocar a AD de nuevo en la palestra pública. Pero que aprobó un estatuto, ¿no? Sí, claro, todos aprobamos un estatuto, además. Pero un estatuto CDN, que dice que tiene que haber una elección interna. Ha sido bien contradictorio, ¿no? Y creo que hay como mucha confusión en el país, porque hay algunos compañeros que declaran acerca de un 182, Sí. que evidentemente dice que el candidato presidencial debe ser escogido por las bases, Sí. pero también otros artículos precisamente de los estatutos se refieren a que es el CDN quien ratifica ese candidato presidencial y que además es el CDN el único como máximo organismo de nuestro partido, el que está autorizado y capacitado para poder llamar a un proceso interno. Nosotros apostamos a que se dé nuevamente un CDN y que sea el CDN quien designe el Consejo Nacional, la Comisión Electoral Interna y ¿Por qué no se ha dado? Dicen por allí que es porque Bernabé no ha querido. Bueno, la verdad es que la dirección nacional y política del partido no solo está compuesta por Bernabé, somos más de 50 personas los que componemos la Sí, dirección pero sí estarías nacional. de acuerdo con una elección interna. Sí, claro, yo creo que Acción Democrática viene a ser democracia en acción y allí nosotros precisamente con Bernabé a la cabeza aprobamos un estatuto diciendo pueden ser las bases para que elijan el candidato, pero también que se cumplan todos los estatutos. Pero Últimamente, su jefe político dijo que no está de acuerdo con esa elección porque eso se aprobó posterior a su
candidatura. Lo que pasa es que hay mucha confusión y por eso te lo decía. Bernabé Gutiérrez viene de ser candidato presidencial ratificado por un comité directivo nacional. En ese comité directivo nacional, por supuesto que nosotros nos estábamos rigiendo por los estatutos anteriores, donde no hablaba de un artículo 182 que además fue idea del compañero Bernabé Gutiérrez colocarlo allí para democratizar a este partido. Así que miedo, como dicen algunos, creo que no existe. De darse un proceso interno, nosotros estamos dispuestos a ir y a medirnos hoy. Pueden existir muchísimos aspirantes, por supuesto, pueden existir muchísimos precandidatos, pero hoy, debido a las condiciones que ratificaron al compañero Bernabé, lo califica como único candidato presidencial de Acción Democrática. Nos guste, nos disguste, nos parezca o no, la realidad es una sola y creo que eso es lo que le ha hecho daño a este país por mucho tiempo, vivir de fantasías. Sí, y aspirar a la democracia, ¿no? No, yo creo que la democracia... Este país aspira a la democracia. Claro, y no Sí. por eso tenemos que vivir de fantasías. Pero Aquí Acción venimos de Democrática, mucho... Esos otros 6 candidatos yo creo que también aspiran a la democracia dentro de Acción Claro, Democrática. y ¿no nosotros también. Y es por eso que dimos un paso importante en el 2020 cuando Acción Democrática estaba alejado de la participación y nosotros dijimos, como un partido grande e histórico, vamos a apostar y a la participación, a más nunca a la abstención. Y sacamos una votación importante en el 2020 y la mantuvimos. Ahora todos los sectores están de nuevo en la participación y bienvenido sea. Creo que fue una democratización importante. Acción Democrática como escuela y universidad de la alta política va a estar de acuerdo con la participación, pero sobre todo con la democratización. Hoy Y parecen eso estar comienza más por unidos casa. los otros adecos, ¿no? Bueno, yo no sé si llamarlo ADECOS porque no están dentro de las filas de lo que es Acción Democrática. Un ADECO realmente, y creo que por eso nos hemos mantenido en el tiempo, somos disciplinados, seguimos una conducta que se refiere de nuestros postulados, pero además seguimos una jefatura política importante, nos guste o nos disguste, y esto no quiere decir que no tengamos opinión o criterio, pero sí somos disciplinados. Y Pero hay ese algunos nos guste o compañeros... nos disguste suena a lo que le critican al PSUV, por ejemplo. Bueno, son disciplinados y ellos cumplen una línea política. Que me gusta su parecer, su proceder, no, pero lo cumplen. Y eso es lo que ha también hecho Acción Democrática. El PSUV viene de ser una mala copia de Acción Democrática. Acción Democrática se ha caracterizado por ser un partido grande, histórico, el partido del pueblo. Ahora ellos, luego de 20 años, y todavía lo mantienen, con la creación del PSUV, intentan parecerse a Acción Democrática, pero hoy queda más que ratificado con sus malas acciones, sus malas políticas y sobre todo alejado del sentir realmente del pueblo venezolano, que son una mala copia, pero que no aprendieron de nada de los gobiernos adecos. Dudas si llamar a los demás adecos, te pregunto, ¿existe algún tipo de adecómetro para medir qué tan adeco es otro? No, claro que no, y bienvenido sea. Yo creo que en este punto estamos para sumar. Cualquier compañero que diga ser adeco, pues bienvenido sea, pero lo que no podemos permitir es seguir nosotros en la guachafita, en un desorden, diciendo que pueden haber candidatos presidenciales, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, por una Acción Democrática que no lo postula porque no tiene tarjeta. Acción Democrática es una sola y tienen que sentarse con quien postula, con quien nos representa y quien representa las estructuras del partido a lo largo y ancho del territorio nacional, en nuestras 25 seccionales, en nuestros 335 municipios, en nuestros comités parroquiales y nuestros comités locales. No se puede no reconocer a Bernabé Gutiérrez, pero se puede reconocer a Angelic Tamayo, se puede reconocer a un diputado, se puede reconocer a un secretario general de un estado. Aquí hay una jefatura política que se debe reconocer a lo largo y ancho del territorio nacional y son quienes tienen la tarjeta para postular a los compañeros líderes y quienes no son producto de la improvisación. Bienvenidos todo el que respire y aspire y que se sienta adeco, que se sienta comprometido con nuestros postulados para formar parte y para poder ser una opción de candidatural a cualquier cargo público, pero tiene que venir a ser disciplinado, a sentarse en las filas de Acción Democrática con las jefaturas políticas ¿Tiene correspondientes. chance Bernabé Gutiérrez de ganarle a Nicolás Maduro, por ejemplo? ¿Tiene chance Acción Democrática de ganarle al PSUV? Estoy convencida que sí. Acción Democrática sigue siendo un sentimiento nacional, está incrustado en la sangre de los venezolanos y lo sé porque vengo de un pueblo, vengo del interior del país, Diputada, y de mire, esas giras donde dicen yo soy adeco hasta que me muera, y si en Diputada, el cielo se vota blanco sigo siendo adeco. Creo que eso es lo que tenemos que prestar atención. Hoy Acción Democrática puede ser el único partido que pudiese polarizar realmente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque representamos aún, después de 82 años, el sentir del pueblo venezolano. Diputada, mi pregunta fue muy clara y no es lo mismo la pregunta que hice a la respuesta que usted dio. ¿Tiene posibilidades Bernabé Gutiérrez de ganarle a Nicolás Maduro en una elección? No es lo mismo que Acción Democrática al PSUV.
Usted sabe que políticamente no es lo mismo. ¿Cuál es la fortaleza de Nicolás Maduro cuando vemos que no tiene ni 7% en las encuestas? Porque eso es una realidad. Después decimos, ¿y cuánto tiene Bernabé? Después decimos, Bernabé tiene 1, tiene 0.8, hay algunos que creen en encuestas, otros que no, otros que son candidatos y no aparecen en las encuestas. Otros que creen en las encuestas convenientes y en las otras no. Totalmente, quién paga, quién no paga, bueno, eso hay mucha tela que cortar. Pero bueno, basémonos en eso. ¿Cuál es la fortaleza entonces de Nicolás Maduro para el país si hoy no llega al 7% en las encuestas? Pudiese entonces decir Diosdado Cabello, cualquiera de Jorge Rodríguez o cualquiera de la cúpula que maneja el Partido Socialista Unido de Venezuela, tú no llevas chance, hay que cambiar de candidato porque soy yo. Pero resulta que ellos no se manejan por nada más una figura candidatural, sino que se manejan por las estructuras que han consolidado a nivel nacional. Y nos guste o no, esas estructuras funcionan y funcionan desde los consejos comunales hasta las más altas cúpulas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acción Democrática viene organizándose desde hace mucho, viene organizándose. Yo al menos hace poco estuve en el Tigre, en una comunidad, en un comité local, organizando esas comunidades, porque a veces dejamos los mensajes en el aire y no vamos hacia las comunidades y los compañeros se sienten desatendidos. Pero ¿cómo puede alegar, diputada, que Bernabé Gutiérrez es Acción Democrática? Y vuelvo a la pregunta, por eso la pregunta se refería a Bernabé Gutiérrez y terminaba respondiendo como Acción Democrática, cuando hoy Acción Democrática está dividida entre quienes quieren elecciones internas y quienes alegan que no se debe hacer elección interna, y Bernabé Gutiérrez es el único candidato. Eso no le garantiza a Bernabé Gutiérrez la estructura del partido para una elección. Lo que puede generar es una división, que haya dos candidatos a Acción Democrática. Entonces, hablar de Bernabé Gutiérrez hoy no precisamente es hablar de Acción Democrática. Hablo de Bernabé Gutiérrez porque, como te expliqué hace algunos minutos, hasta ahora es el candidato ratificado por el Consejo Nacional Electoral. Bernabé Gutiérrez, pero están hablando de Acción Democrática refiriéndose a Bernabé Gutiérrez. Entonces hablo de él porque hasta ahora es el único candidato oficial del partido, pero si el día de mañana el partido decidiese apoyar a otra persona o tuviese otro candidato de elección interna o pudiese apoyar a otro partido político, pues es AD fortalecida quien va a conseguir los votos, quien los va a cuidar y quien va a garantizarle esa confianza y esa seguridad al pueblo venezolano. Si el abanderado continúa siendo Bernabé Gutiérrez, va a contar con una juventud política organizada a nivel nacional para respaldarlo. Diputada, ¿cómo está usted con los demás jóvenes de la otra Acción Democrática, a la que no considera Acción Democrática? Bueno, yo creo que yo he hecho un trabajo desde la humildad. Quizás no sé si por gocha o por mujer o porque realmente mis padres me criaron así. O por ser joven. O por ser joven. Porque a todos nos ha pasado en la familia. Puede ser. Que los papás pelean en la sala mientras los hijos, los primos juegan en el parque y aquellos se dicen, vámonos porque estamos peleados, y los primos quieren seguir jugando. Es así. Entonces, ¿No será que es mejor ver la política de los jóvenes de esa manera? Totalmente. Dejar que los que ya están peleados terminen de pelear. Y yo he insistido, hay que insistir en un gran acuerdo generacional. Hay que sentarnos a hablar de políticas en torno a la juventud, sin cargar esos viejos vicios, sin cargar las charreteras políticas, con un criterio que realmente nos unifique a todos los jóvenes venezolanos y que nos permita poder ser una oportunidad, no en el 2024, sino también en el 2025, que es el gran momento de los jóvenes. Joven diputada, gracias por estar con nosotros en Francas Noches. Gracias a ti. Agradecido con Angelita Mayo, secretaria juvenil de Acción Democrática, por acompañarnos el día de hoy en La Silla Franca, el segmento favorito de los venezolanos. Señores, en la próxima parte, lo prometido es deuda. Luis Ratti, candidato presidencial independiente, estará con nosotros en La Silla Franca, hablando de cosas interesantes de la palestra noticiosa y política nacional, respondiendo a las preguntas que seguramente no en todas partes les hacen, y yo sé que ustedes están esperando respuestas precisas, contundentes y además acertadas. Ya veremos cómo lo evalúan ustedes y cómo lo evalúa La Silla, que tiene un medidor de franqueza. Ya volvemos con más. Continuamos con Francas Noches en el segmento favorito de los venezolanos, La Silla Franca. Se sienta Luis Ratti, candidato presidencial independiente, en este espacio que está hecho para la franqueza, para la verdad política, y yo quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, de verdad, gracias al canal y gracias evidentemente a todo el equipo de producción, gracias a ti por la invitación. Francas Noches para toda Venezuela. Francas Noches para usted, está ganando puntos con Francas Noches. Saludó como debe ser, sin correcciones. Francas Noches de manera directa. Luis Ratti ha venido haciendo una serie de denuncias interesantes. Primero, le tuvieron una denuncia
No, detuvieron una petición que era la de María Corina Machado en su momento. Porque lo había anunciado Luis Ratti, voy a ir a ver cuál es el estatus de María Corina Machado. Y José Brito fue primero. No, no fue primero. Yo fui primero como ciudadano y nosotros solicitamos la inhabilitación. Brito solicitó el estatus una semana después. ¿Usted está de acuerdo con las inhabilitaciones? Yo estoy de acuerdo con que en cualquier país se cumplen las leyes. En cualquier país democrático los inhabilitados no estuvieran haciendo campaña porque es un delito electoral. O sea, no se pueden hacer campaña. Si estás inhabilitado no puedes hacer campaña porque estarías cometiendo delito electoral según la ley de participación electoral de nuestro país. Entonces yo lo que estoy de acuerdo es que si de verdad es justa la inhabilitación, evidentemente hay que cumplir las reglas. Ahora, como yo no soy ni el juez, ni soy el contralor... ¿Y si confía en los entes que inhabilitan en Venezuela? No, mira, son los únicos... Confío más en los poderes del Estado que tenemos aquí dentro de Venezuela que los que están en el exilio, que no son poderes nada. Para empezar, son los poderes que hay. Pero confía, es decir, ¿usted considera que son lo suficientemente neutrales, transparentes, independientes, como para generar inhabilitaciones certeras, apropiadas y no cargadas de manipulación? No, y además de tendencias políticas. Mira, no creo que estuvieran cargadas de tendencia política. Creo que es evidente, ¿no? Los sucesos y los acontecimientos que se han vivido en Venezuela. No te voy a hablar del 2002 para acá, pero sí te voy a hablar del 2016 para acá, donde María Corina Machado lideró un plan evidentemente bastante violento junto a Juan Guaidó, junto a Leopoldo López, junto a Capriles, y que nosotros, mira, nuestro camino ha sido, como lo hemos anunciado, por la calle del medio. Por la calle del medio significa que no estamos con el peor gobierno de la historia, pero tampoco estamos con lo que ha sido la peor oposición de la historia. Han sido unos personajes que se apoderaron de un escenario político llamándose oposición y desde ahí no han querido soltar el coroto, no han permitido la renovación del liderazgo. ¿Cuál ha sido el peor gobierno de la historia? Evidentemente este gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno acaba de Chávez. decir que no estamos con el peor gobierno. No estamos nosotros los independientes, por la calle del medio, no apoyamos al peor gobierno de la historia y tampoco vamos a apoyar a la peor oposición de la historia. Venezuela requiere y necesita, las encuestas lo reflejan, nuevos liderazgos políticos, nuevas propuestas políticas, nuevos factores políticos, porque los venezolanos en las encuestas reales, todas dicen que el 70% no quiere participar en ninguna elecciones, ni en las primarias ni en las presidenciales. ¿Usted va a votar en la primaria? No, vale, no va a haber primaria. ¿Y por qué entonces está tan pendiente de la primaria? Yo no si sabe que no va a haber y no va a votar en la primaria. No estoy pendiente de las primarias. Nosotros... pero las últimas declaraciones, por lo menos las últimas 7 son sobre la primaria. Fuimos al TCJ a introducir un amparo constitucional porque se nos negó el derecho de participar en el proceso de primaria. Vimos las irregularidades, vimos las ilegalidades y vimos el secuestro de un proceso ciudadano para convertirlo en un proceso de 2-3 sectores políticos. Evidentemente no podemos abandonar el camino porque tenemos abogados que nos recomiendan los pasos a seguir. El TCJ después del 15 de septiembre debería estar emitiendo un pronunciamiento, una sentencia con respecto al amparo, pero el Poder Electoral también tiene responsabilidad directa porque hay unos nuevos rectores que tienen que definir, que tienen que pronunciarse, porque son los que rigen los procesos electorales, en qué calidad se encuentra este proceso. Porque convocaron como proceso ciudadano abierto, pero no fue nunca un proceso ciudadano abierto. Y no te voy a hablar de otro montón de cosas que evidentemente han salido a la luz pública en los últimos días. Si no va a la primaria, y además no se va a hacer la primaria según su criterio, y digo según su criterio porque todavía no hay nada, confirmado. A mí me gustaría saber por qué no se habla más de su candidatura y de su propuesta que de la propia primaria. Mira, fíjate tú, nosotros estamos recorriendo el país conformando los equipos promotores de la organización que nosotros llevamos al frente, que es una organización de acción nacionalista, ¿no? Y ¿qué hemos hecho? Nosotros juramentamos al equipo promotor porque estamos en una organización que está naciendo, que está comenzando. Ya tenemos 17 estados conformados. Pero evidentemente no ha sido fácil que divulguen las actividades que nosotros hacemos. Hemos tenido caravanas de motorizados.
Nosotros estamos defendiendo a capa y espada los derechos de los motorizados en todo el país. O sea, que usted lo que está dando a entender, por ejemplo, es que está hablando de la primaria de María Corina Machado y de Capriles porque no le están divulgando no confundamos la cosa. Me hiciste una pregunta respecto a por qué no estamos dedicando solamente a una cosa. No, te dije, son dos cosas. Yo soy un ciudadano, un dirigente político que estoy convencido que Venezuela necesita urgentemente renovación de liderazgo. Y para que esto suceda nos toca hacer el trabajo más difícil. El trabajo, lo que dirían el trabajo sucio, que es meter las manos en el excremento y limpiar la oposición venezolana. Y para limpiar la oposición venezolana debemos desenmascarar lo que para nosotros han sido los peores dirigentes políticos de la historia de este país. Nada más contener al peor gobierno de la historia y la peor oposición de la historia es lo que ha afectado y es lo que ha destruido no solo la situación social del país, la situación económica, la crisis política ha sido generada por los dos extremos de la política venezolana. Entonces nosotros evidentemente dimos un paso que no tiene que ver con nuestras acciones internas de construcción del partido. No tiene nada que ver con las acciones internas de construcción de equipos para la campaña electoral, sino tiene que ver con acciones políticas para nosotros caminar por la calle del medio, limpiando el escenario político que está muy contaminado. ¿Qué lo hace a usted mejor que esa oposición de la que habla? Mira, que no he estado comprometido en llamados a la abstención, que han sido los peores errores que se han cometido. Cada proceso electoral que llamaron a la abstención, hoy estamos viviendo las consecuencias de ese proceso que no se participó. Pero decir eso corrobora que esa oposición sí tiene poder, porque entonces sí funcionó el llamado a la abstención. Estamos hablando en muchos años anteriores, hasta el 2016. Participaron en el 2015, ganaron la Asamblea Nacional y fracasaron teniendo una mayoría aplastante la Asamblea Nacional porque tomaron las decisiones incorrectas. O sea, no es que seamos una generación joven, porque ahí somos parte de una generación nueva dentro de la política venezolana. Lo que pasa es que yo no veo la política como nos acostumbraron a verla. Creo que hay que cambiar. En el mundo está cambiando la política. Evidentemente, pero tienen 22 años, 23 años al frente como opositores. María Corina está desde el 2002. Capriles está desde el 99. Al frente de un escenario político opositor. Tuvo Leopoldo López. Entonces van a ser los mismos personajes de siempre, Manuel Rosales, los que lideran la política venezolana, los que lideran la oposición. ¿Por qué no abrir un espacio y presentarle a los venezolanos propuestas diferentes? Bien, ¿qué lo hace entonces mejor que esa oposición? Que no tenemos ningún compromiso como lo han tenido ellos con el fracaso. Pero ellos son el fracaso, ellos representan el fracaso, yo no represento al fracaso. No tienen ningún compromiso, pero con esta pregunta, y me voy al corte con esto, cuando dice no tengo ningún compromiso con el fracaso, no estamos vinculados, surge la duda de un Luis Ratti que dice, la opinión pública, que trabajó en algún momento con el gobierno, ese que cataloga el peor gobierno de la historia. En la próxima parte nos va a decir de qué trató ese trabajo y si realmente trabajó con el gobierno o no. Ya hablemos con más de Francas Noches. Luis Ratti es candidato presidencial independiente. Dejamos una pregunta interesante en el aire. ¿Usted trabajó con el gobierno o no trabajó con el gobierno? No, nunca. Yo no he sido empleado del gobierno nunca. Gracias a Dios hemos sido, mi esposo y yo, al frente de lo que es una empresa. Y ese grupo anticorrupción que se creó, que se llamaba Hugo Chávez. Llamaba Hugo Chávez. Eso era un frente anticorrupción que creamos y Nicolás Maduro salió hablando de la mano de hierro contra la corrupción en el 2013. ¿Fue un aliado del gobierno usted? No, tampoco. Ellos quisieron tomar el frente anticorrupción y le colocaron el nombre de Hugo Chávez. Nosotros inmediatamente dimos un paso atrás porque no se podía luchar contra la corrupción, porque si hay corruptos rojos, había corruptos blancos, corruptos amarillos, corruptos azules, ¿cómo tú ibas a luchar contra la corrupción colocándole ese nombre, tildando, marcando ya una parcialidad política a un movimiento que lucha contra la corrupción, que debería ser totalmente independiente? Ahora, ¿cómo van a decir que yo represento o participé con el gobierno y vienen y me sacan un video por allí
Y por otro lado sacan un video diciendo que yo participé en los llamados a las protestas en la calle en el 2019. Que se definan. ¿Qué es Ratti? ¿Ratti es del gobierno o Ratti es de la oposición radical? Gracias a Dios, ni soy del gobierno ni soy de la oposición radical. Nosotros pero más cercano al gobierno. No, a ninguno. Yo puedo pasar caminando y me saluda alguien del gobierno, lo saludo, y me saluda a Brito, me saluda a Bernabé, lo saludo, me saluda Prósper y lo saludo. No tengo ninguna tendencia política porque estamos marcando una tendencia política diferente. ¿Quién es responsable de la realidad económica del país? La realidad económica, el gobierno. Fracasaron en la economía venezolana. Fracasaron en la economía. Ahora, la realidad social del país es una responsabilidad compartida. Las nubes oscuras que acompañan a Ratti, ¿cuáles son? Ninguna. A mí me acompaña el Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Y quién financia a Ratti? Yo, gracias a Dios, cuento con un Padre maravilloso que se llama Jesucristo, que ha sido el proveedor durante mi vida y es mi proveedor ahora y será mi proveedor siempre. En el año 2007, el Juzgado Séptimo de Control Circunscripcional del Estado de Aragua lo acusó de estafa infragante. ¿Es real? Eso que aparece allí es un documento real, pero evidentemente se demostró que era una total mentira, te cuento. Okay. Nosotros denunciamos... para poner en contexto a la gente. Claro. Para poner en contexto a la gente. Además le otorgó arresto domiciliario. Por 3 días. ¿Sí? A usted y a su esposa. Sí. Un expediente que desapareció. El tema no es que haya sido por 3 días, es que yo mismo entré al TCJ y no aparece. Bueno, fíjate tú. Nosotros, voy a hablarte como... ¿O fue el mismo Jesucristo el que eliminó el expediente? Te voy a hablar como Luis Ratti, el ciudadano, ¿no? El hombre, el varón, el venezolano. Nosotros en Aragua, en el estado de Aragua, yo vengo del movimiento del socialismo más en mi juventud. ¿Sí? Nosotros denunciamos con el Frente Anticorrupción a Rafael Isea. Esa denuncia de Rafael Isea salió en los medios regionales y quedó prácticamente anulada mediáticamente, empezaron a recoger. En ese momento Rafael Isea era gobernador del estado Aragua, del PSUV, del gobierno, el famoso hijo de Chávez, el enviado, tú sabes, todo lo que pintaban de él. Y nosotros demostramos una relación que tenía con un mafioso empresario aragüeño que se llama, no sé, se desapareció, por cierto, de Venezuela, Tony Confield. Y a nosotros, yo voy en representación de nuestra organización, donde mi esposa participaba, y nos detuvieron por órdenes de Rafael Isea, pero nos querían imputar, primero era extorsión, pero no procede extorsión, no procedió la estafa. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, porque era fin de semana. Pero nunca comprobaron, porque nosotros somos cristianos evangélicos, hermano. Nosotros no tenemos que andar estafando a nadie. Tenemos nuestros propios negocios que venimos levantándolo de abajo. ¿No hay gente mala dentro de los cristianos evangélicos? Mira, si son gente comprometida y aman a Jesucristo, no deberían ser malas, porque se supone que Jesucristo nos transforma. Ojo con eso. Entonces, decir a mí que nosotros los venezolanos, estamos a riesgo de un sistema de acuerdo. Ejemplo, hoy estás hablando de Darwin González. Sí, pero jurídicamente usted no puede alegar, yo soy cristiano evangélico y por eso yo no estafo. Eso no, jurídicamente no es un alegato. Mira, o sea, no es legal. Yo sí, no, lo depende. No es un alegato, no es un alegato. No es un alegato, pero ya va. Si eres corrupto, eres corrupto. Si eres estafador, eres estafador. Exacto, no importa de la religión que sea. Pero fue comprobado que nosotros nunca. Ah, bueno, exacto. Comprobado. Por eso te digo, me despreocupa lo que digas. ¿Y por qué el expediente no aparece y los demás sí aparecen? Pero si tú conseguiste algo, sí aparece. No, yo conseguí la noticia. Ah, bueno, pero fíjate. Y la investigación. ¿Y quién sacó la noticia? Porque la investigación es necesaria. Pero ¿quién sacó la noticia? Sobraron. Entonces sobraron sí aparece, medios de comunicación. Pero sí aparece. No, es que la noticia es justamente que el expediente no aparece. Pero sale el expediente. No está el expediente. Pero si yo reviso, sale. Aparece que se le dio arresto domiciliario. Pero fíjate, realmente no fue comprobado. Cuando entramos a la página no aparece. Bueno, pero es que no fue comprobado nunca. Porque fue una... Es más, la prueba me remito. Después nosotros volvimos a demandar a Rafael Isea y tuvo que huir del país.
porque fue nuestra denuncia y nuestra demanda la que prosperó. Eso fue un gran montaje, porque nosotros íbamos a aspirar a la gobernación de Aragua. Todo fue un montaje de Rafael Licea. Un montaje para afectarnos de manera peligrosa. Imagínate tú si eso hubiera prosperado, si hubiera, ¿cómo se dice en el término jurídico? Bueno, si hubiese evolucionado. Yo me hubiera metido en tremendo lío. Sí, pero procedido. Si hubiera procedido, me hubiera metido en tremendo lío. Pero evidentemente el Señor fue bueno y mostró la verdad, y la verdad nos hará libre. Porque es una falsa. Fíjate, nosotros en esto. ¿Y el señor eliminó el expediente también? No, el expediente está por ahí. Yo creo que no están buscando bien. Bueno, si quiere, búsquelo y lo trae. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Para la próxima entrevista. Claro, fíjate tú, Es más, la gente puede hacer el trabajo en la casa. Pero es que la gente puede buscar, la gente puede buscar. Claro. Así como yo he conseguido un montón de pruebas contra estos bandidos que están en la oposición, así como hemos conseguido imágenes, videos, en cuanto a los que ellos dicen que no participaron. ¿Por qué las pruebas siempre son en contra de la oposición? No, porque nosotros tenemos un trabajo bien garantizado. Yo luché contra la corrupción. ¿O es que le da miedo presentar pruebas contra el gobierno? ¿Y por qué miedo? Si yo estoy denunciando al gobierno del año 2013 por hechos de corrupción. Sí, pero usted habla de que está de acuerdo con las inhabilitaciones cuando son justas, cuando usted considera que tienen que estar inhabilitados. Y dentro del gobierno hay personas que han sido candidatas y que... ¿Están inhabilitados? No están inhabilitados. Entonces pueden ser candidatos. Pero usted no ha solicitado la inhabilitación de ellos. Pero si yo todavía, o sea, a Capriles lo inhabilitaron, inclusive con diputados de la oposición aprobaron la inhabilitación de él. Sí, pero usted solicitó... la de María Corina Machado. Machado. Usted solicitó la inhabilitación de María Corina Machado. Claro. Le pregunto, ¿qué inhabilitación le solicitó al gobierno nacional que seguramente, y según usted, ha cometido también delitos y ha estado inmerso en cosas ilegales? Si nosotros vemos argumentos para solicitar la inhabilitación de algún funcionario del gobierno, lo vamos a hacer. Eso no hay argumentos. Todo está limpio dentro del gobierno. ¿Quiénes son los candidatos? Maduro es candidato, Maduro está habilitado, no está inhabilitado. Yo no puedo decir que tengo un argumento de que él llamó y convocó para que un poco de jóvenes fueran asesinados, llamó a la abstención, llamó a la intervención extranjera. No, eso lo hizo fue María Corina Machado. Ese fue el argumento para nosotros solicitar la inhabilitación. El tema con las primarias es lo que te comenté al principio. Ahora, nuestra tarea es seguir trabajando para presentarle a Venezuela un camino distinto, diferente, un camino totalmente independiente, que es por la calle del medio, ¿me entiendes? ¿Qué alegó usted cuando solicitó la inhabilitación de María Corina Machado? Todos los argumentos que están en la mesa, que ojo, ya estaban allí. María Corina Machado fue demostrado cuando le presentan a través del diputado Brito, el estatus era que estaba inhabilitada desde hace un tiempo atrás. No fue Luis Ratti. Pero Luis Ratti fue a solicitar la inhabilitación. Claro, nosotros llevamos una serie de pruebas. Nosotros llevamos la participación de ella en el 2019, en el 2016, en el 2017, el llamado a abstención, llamado a atear, llamado a sanción. ¿No será que María Corina Machado es la competencia más férrea del gobierno? Bueno, pero eso es problema del gobierno si ella es la competencia más férrea. Yo creo que ella es una mujer que le ha hecho mucho daño al país. Estoy convencido de eso. Venezuela necesita nuevos políticos. Venezuela necesita nuevos dirigentes. Si para que Venezuela se estabilice, tenemos que entrar en una estabilidad política. Usted quería participar en la primaria, ¿verdad? Nosotros íbamos a participar. Y por no participar ya la primaria no estaba bien. No, pero ¿tú crees que es por eso? No digo. Mira, las primarias fueron... Es una pregunta, yo solo no hago vale, preguntas. No, las primarias no sirven porque está contaminada de corrupción. Pero si usted participara, está sí contaminada de inhabilitados, está contaminada de financiamiento oscuro. O sea, ese es un proceso que está solamente utilizado. Es un instrumento para llamar a un interinato 2 que se llama La Revuelta. A ver, recuérdate esto, candidato, ya hay un plan que se llama La Revuelta. El programa. Financiamiento oscuro. Algo más oscuro que un candidato al que le pregunta quién lo financia y dice, me financia Dios y Jesucristo. Eso es lo más limpio que hay. No, yo no digo lo contrario. Yo soy una persona creyente, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Yo soy un cristiano católico, no evangélico, pero soy un cristiano. Soy un cristiano y a mí me preguntan quién te financia. Digo, mi trabajo, lo que yo hago. No, pero yo te acabo de decir que yo tengo una empresa. Te dije que no es que la vengo sacando de abajo. ¿Quién financia la campaña entonces? Nosotros mismos, pero gracias a Jesucristo que es mi proveedor. Yo estoy convencido que sin Él yo no prospero, hermano. Bueno. ¿Me entiendes? ¿Le va a ganar a Nicolás Maduro Luis Ratti? Le vamos a ganar a Nicolás Maduro y a todo el que se atraviese, porque el 70% de los venezolanos no quieren ni al gobierno ni a la oposición. Es un camino que... ¿Cómo están las redes sociales, Ratti? Bien. Bloqueado por todos lados.
Ya se reactivó en Twitter, ¿no? Abrimos otra, pero bueno, es que nunca he manejado mucho Twitter y ahora me están mandando a abrir Twitter porque los asesores dicen tienes que tener Twitter, nunca tenía Twitter. ¿Tiene los votos Luis Ratti para ganarle a Nicolás Maduro? Los votos, hay un 70% que está en la calle que no quiere a ninguno de los dos sectores y a ese es el sector que le vamos a llegar, que se cansaron de la MUD, que se cansaron del gobierno y que quieren una propuesta distinta. Agradecido con Luis Ratti, candidato presidencial independiente, por estar con nosotros hoy en la Silla Franca. Como siempre, se me voló el tiempo. Señores de la producción y señores camarógrafos, ya sé que me hicieron gestos de hace rato, pero se me fue el tiempo así y quedaron preguntas en el aire, pero no importa. Habrá otra oportunidad para hacerlas. Señores, en este espacio donde se construye la televisión informativa que tanto Venezuela merece, la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Francas noches para todos.